Sean todos bienvenidos a esta capacitación. Es un gusto que estén acá con nosotros, que puedan estarse conectando de esta manera en esta quinta capacitación. Tenemos una dirección del Espíritu Santo de parte al programa de servidores PLS en esta temporada, y es edificando y hablando un mismo idioma. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo estoy orando al Padre para que ustedes tengan unidad entre ustedes, una unidad tal que sea como la que yo tengo con Él. ¿Para qué? Para que todos los demás crean que ustedes, yo los envié, que son hijos de Dios. Mire qué poderoso lo que el Señor Jesús está delegando y pidiendo que sus discípulos tengan, esa unidad. Y de eso se trata lo que estamos haciendo hoy en el programa de servidores PLS, que nosotros podamos hablar el mismo idioma, que acordemos, que podamos tener esa comunión cada uno de nosotros, creer lo mismo, movernos en la esfera espiritual de la manera en la que el Señor está haciéndolo en esta casa. Así que eso es lo que buscamos hoy a través del programa de servidores. En la anterior capacitación estuvimos hablando del corazón huérfano, por qué se manifestaba de esa manera y qué era y cómo sanar esa parte del corazón huérfano. Hoy estoy muy contento, estoy muy entusiasmado de poder compartir con ustedes esta quinta entrega, esta quinta capacitación, y hoy vamos a hablar del tesoro que está en la palabra de Dios, el tesoro de la palabra de Dios, y es la paternidad de Dios. Yo quiero hablar con ustedes hoy de la paternidad de Dios. Para comenzar, quiero leerles algo. En 1 Juan 5:7 dice esto: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. De nuevo, está hablando de la Trinidad de Dios, y está hablando de que los tres componen esa Trinidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la Trinidad? Es porque, si usted denota algo, hay muchos que hablamos de dos de los componentes de esta Trinidad. Hablamos mucho del Verbo, de Jesucristo, de Jesús, de la obra consumada en la cruz. Hablamos del perdón, de la redención que viene a través de Jesús. Hablamos también del nuevo pacto que Él nos trajo, porque el velo se rompe de arriba hacia abajo y hay un nuevo pacto. Y la obra de Jesús es multifacética. Hablamos mucho de eso. Algunos hablan mucho de cómo Él puso el ejemplo de una de las mejores maneras de poder crecer y expandirse es tener discípulos, por ejemplo. Y por otro lado, a veces hablamos también mucho del Espíritu. El Espíritu es la revelación, el Espíritu es la guía, el Espíritu es la activación, los dones, el discernimiento, la guianza con el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, de su voz, de la activación de sus dones, de la activación de las cosas que ya están en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero muy pocos hablan del Padre. Por eso, para comenzar, estaba queriendo poner esta base. Muchos hablan de Jesucristo, muchos hablan del Espíritu Santo, muy pocos hablan del Padre. Y ese es el punto por el que ahora quiero traer esta palabra a usted y que le pueda servir como una revelación, y que el Señor hoy encienda esa hambre por poder conocer al Padre. El Padre es el tesoro que está en la palabra de Dios. Es para eso, es para Él, es para conocerlo a Él. Todo lo que Dios ha hecho es para que nosotros lo conozcamos a Él como Padre. Y es ahí porque muchos de nosotros no logramos conocerlo. ¿Por qué no tenemos esa revelación en nuestra vida? Muchos tienen la revelación el día en que se convirtieron y vinieron a la cruz y Jesús y saben que aceptaron y declararon con su boca que Jesús es el Señor, y se fueron convertidos. Vinieron a la casa de Dios y fueron tomados como hijos de Dios. Muchos tienen experiencias espirituales que han tenido con el Espíritu Santo de diversas maneras y lo tienen guardado en su espíritu. Muy pocos tienen guardado en su espíritu el que hayan tenido esa experiencia con el Padre. Y por eso estamos hoy hablando de Él. La obra de Jesús era darnos acceso al Padre. Quiero leerle lo que dice Juan 14, del 6 al 7. Dice: Jesús le dijo, y es muy conocido, pero quiero traerlo hoy a esta capacitación. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis.
conoceráis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. La obra de Jesús, todo lo que hizo Jesús, se ve resumido en esto. Él es el puente para conocer al Padre. Él es el puente para que nosotros tengamos acceso al Padre, tengamos intimidad y vayamos al Padre. Y es ahí donde muchos no podemos accesar, cuando Él ya pagó el precio y ya nos dio el acceso. Y hoy vamos a hablar por qué no podemos accesar y los beneficios de accesar al Padre. Mire lo que dice Gálatas 4:6, una escritura más. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Lo que Jesús cargaba en su espíritu, la enseñanza más profunda que Él dejó es el Padre Celestial. Antes de Él y después de Él no hay nadie que hable más del Padre Celestial como lo hizo Jesús. Absolutamente nadie habla como Él habló del Padre, porque ese era su mensaje. En medio de todo eso era lo que Él quería conectar con nosotros, y eso es lo que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que el Señor nos pueda conectar a cada uno de los que estamos acá y poder entender esta revelación. Ahora, muchos conocemos a Dios con otros nombres, porque Dios tiene varios nombres en los que Él muestra sus diferentes atributos, Él muestra sus diferentes características y facetas. Por ejemplo, muchos conocen a Dios como Dios Rafa, como Jehová Rafa, y eso significa Dios es mi sanador. Esa es una de las facetas de Dios, ser un sanador, y muchos hemos tenido la experiencia de haber sido sanados físicamente, y entonces en su espíritu está registrado, usted sabe que Dios es sanador, porque tuvo una experiencia con esa faceta de Dios. Para que usted y yo nos vayamos entendiendo. Otros hemos conocido al Señor, a Dios como Adonai, el Señor. Él es mi Señor. Y tenemos esa revelación, Él es mi Señor. Me debo a Él, me sujeto a Él, me guío mi vida por Él. Que yo tengo revelación que Él es mi Señor. Otros lo conocemos como el Shaddai, el Todopoderoso. Usted no sabe cómo, pero las piezas encajan. Usted lo ha visto en su vida, que Dios tiene todo listo. Y usted dice, wow, qué poderoso. Él es el Shaddai. Yo tengo ese registro en mi vida espiritual, en mi espíritu, de que Él es poderoso. Otro, seguramente, esta es una de las facetas muy conocidas del Señor, es que Él, Jehová Jireh. Él es Jehová Jireh. Él es mi proveedor. Y usted sabe que Él es su proveedor. Usted tiene registros en su espíritu que Dios ha sido proveedor. Usted lo ha visto suplirle de diferentes maneras, formas, y Dios lo ha visto que Él es fiel supliéndolo en su vida. Y usted tiene ese registro. Entonces, ahora quiero leerle uno de los otros nombres que tiene el Señor, y es Isaías 9:6 lo dice. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Oiga, mire esto, aquí está, Padre eterno, príncipe de paz. Qué poderoso. En Isaías 9:6 Dios está diciendo, hay varios nombres, sigue dando otros nombres, pero Él le da una connotación diferente cuando Él dice, yo soy Padre eterno. Es decir, yo he sido padre, yo soy padre y yo siempre seré un padre. Dios quiere manifestarse a nosotros como Padre. Ese es el corazón de Dios. Es por ello que Él está inmerso en esto. Y Dios quiere que lo conozcamos como Padre. Un Padre eterno, un Padre infinito, un Padre perdurable, un Padre perpetuo, un Padre interminable. Él quiere manifestarse como Padre en nuestra vida. He hablado con muchas personas, cristianos de años, que no saben y no tienen revelación que Él es su Padre. No pueden accesar a Él. No logran tener intimidad. Saben la palabra, lo conocen a Jesús, saben las manifestaciones del Espíritu, pero no pueden ver al Padre. Puedo decirle con toda franqueza que si no logramos ver al Padre, que si no logramos tener ese acceso, que no tenemos esta revelación para mi caminar en mi vida, nos hemos perdido más de la mitad del camino en Dios. Nos hemos perdido más de la mitad de esa experiencia de caminar con Él. Porque eso es lo que Él quiere derramar en nosotros, su paternidad. Una de las mayores necesidades que Dios ha puesto en nuestro corazón es la necesidad de tener un Padre. Y podemos pasar a veces
compartir cuánto un padre ha hecho por nosotros, cuánto ha significado un padre en nuestra vida, pero también podemos compartir cuánto dolor, cuán profundo un padre natural nos lastimó. Y es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, estoy hablando aquí con un grupo de servidores, líderes, pastores, que necesitamos entender la paternidad, porque no es algo extraño, no es algo raro, no es algo cursi. Muchos tienen esos paradigmas en su corazón por falta de la paternidad efectiva en su vida. Usted piensa que hablar de esto es como cursi, o no es necesario, porque muchos tenemos un corazón lleno de paradigmas que son externos, no son de la palabra de Dios. Hay mucho en el liderazgo de las iglesias, nos gusta militarizar todo, algunos tenemos experiencias militarescas en el servicio, cuando no es eso lo que el Señor Jesús nos modeló. Por eso es importante desarticular esos paradigmas, sanar el corazón y poder entrar a esta experiencia de la paternidad de Dios, porque va a sanar esas áreas en las que hemos estado nosotros fallando. Por eso, el siguiente punto es las experiencias negativas que no nos permiten ver y accesar al Padre. Las experiencias negativas con la paternidad natural a veces no nos va a impedir accesar al Padre celestial. Porque Dios diseñó la paternidad natural para poder ser un camino al Padre celestial. Y en esta parte muchos de nosotros hemos tenido la figura errónea, el espejo nublado. Una figura errónea que no supo transmitir lo que era un padre, que no supo modelarnos a un padre, que no supo modelarnos al Padre celestial. Y hemos tenido situaciones de dolor en lugar de situaciones que nos hayan afectado positivamente, de amor, de afirmación. Muchos hemos recibido palabras incorrectas de un padre. Muchos hemos recibido de un padre natural el silencio de un padre. Quizás ni siquiera se involucraba en mi vida. Muchos hemos tenido un padre ausente, abandonado, pagaba cuentas, pagaba cosas, pero emocionalmente y espiritualmente no estuvo en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros podamos entender e identificar estas cosas para poder tener acceso al Padre Celestial. Mire lo que dice San Juan, en Juan 14, 8 y 9. Dice, Felipe le dijo, mire, aquí hay alguien que tiene una intención diferente a los demás. Por lo menos se registra que solo Felipe hizo esta pregunta. Y dice, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pareciera muy bueno lo que está preguntando Felipe, pero mire lo que le contesta Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Tanto tiempo. Contextualicemos esto. Tanto tiempo creyendo en Dios, 30, 40 años siendo líderes, pastores, servidores, y no conocemos al Padre. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Necesitamos conocer al Padre, porque eso va a llevar nuestro servicio, nuestro liderazgo, nuestra vida misma al siguiente nivel. Ahora, pero ahí da la clave. ¿Cómo conozco al Padre? Pues tengo que ver a Jesús. Tengo que ver a Jesús. Jesús vino a ser el espejo del Padre Celestial en la tierra. Y a eso vamos a seguir desarrollando hoy. Ahora, lo primero es cómo acceso al Padre. Bueno, por dos maneras. Por la fe y a través de Jesucristo. Muchos de nosotros no nos presentamos al Padre porque pensamos que no somos dignos de acercarnos al Padre. Y ese es uno de los primeros grandes paradigmas. He visto tanta gente pensando, porque a través de esos paradigmas ven a Dios y piensan que Él está enojado, piensan que está lejano, piensan y dicen, oh, si yo me acerco así como estoy, Él me va a rechazar. El enemigo los acusa y elimina y desactiva ese anhelo de querer acercarse a Dios. Y nos ha metido tantas situaciones en nuestra mente, perdón, y en nuestro espíritu, que nosotros decimos, oh, no puedo tener acceso al Padre, no sé cómo acercarme. Porque también lo relacionamos con un padre natural, que fue quizás distante, lejano, o nos abandonó, ni siquiera estuvo. No lo sé cuál ha sido tu experiencia. Pero tenemos que aprender a acercarnos al Padre. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. He estado ahí, como muchas de ustedes quizás. No sé si acercarme, no soy digno de acercarme, no estoy bien, no he estado limpio, no he hecho lo correcto, Señor, me siento mal. Mi carne siempre va a estar ahí presente, es una lucha hasta que muramos. Pero he aprendido a ir al Padre, así como esté. Y la sorpresa ha sido increíble. Me he llevado la bendición más grande de oír su voz. ¿Cómo es la voz del Padre? Es una voz cálida, una voz amorosa, es una voz que nos afirma, que no está ahí acusándonos. Entonces, nosotros por fe tenemos que acercarnos a Dios, así como estemos. Pero a través también de la obra de Jesucristo. Quiero leerle otro versículo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Aquí dice, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Ahora, yo tengo fe. Yo digo, ok, no voy a correr este riesgo. Mis emociones, mis sentimientos, mi estado actual me hace pensar, no debo de acercarme a Dios, no debo acercarme al Padre. Pero me arriesgo a hacerlo. Pero también no es solo hacer este paso de fe, sino también acompañarlo con la obra de Jesús, con la sangre de Jesús. Porque cuando nosotros entramos por fe y accesamos cubiertos con la sangre de Jesús, eso es todo. Podemos entrar porque esa sangre nos limpia, nos purifica, ya pagó el precio de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando accesamos y entramos al Padre, esa sangre que está sobre nosotros es la que nos purifica. Y Él ve a nuestro hermano mayor a través de nosotros. Así que esa es la manera de accesar al Padre. Tómese el riesgo. Si alguien me dice, yo no tengo la experiencia del Padre, no sé qué es eso, porque esto es diferente. Hay muchos que pensamos que tener intimidad con Dios es leer la Biblia, y no estamos hablando de leer la Biblia. Eso es un estudio, y claro que Dios ahí nos puede hablar, por supuesto que sí. Pero el Señor Jesús no dijo, ve y enciérrate a leer la Torá, a leer la Biblia, a leer el Pentateuco. No, Él nos dijo, Él dejó la instrucción, entra al cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y eso es lo que se trata, de esa intimidad que está ahí cerrada la puerta, Él y nosotros, nadie más. Y de eso estamos hablando hoy. Bien, ¿cómo estaba hablando de accesar? Lo siguiente, conozca al Padre. ¿Cómo conozco al Padre? ¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo logro verlo a Él en medio de todo esto? Una de las maneras que podemos hacerlo es viendo cómo Jesús actuaba. Jesús modelaba al Padre. Mire lo que dice Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús. Mire los que se acercaban. Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, esta los pecadores recibe y con ellos come. Jesús no estaba modelando el corazón del Padre. Jesús no estaba diciendo, mi Padre quiere a esas personas. De hecho, Él dijo, yo no vine por lo que está sano, yo no vine por lo que está bien, yo vine por lo que está enfermo y lo que estaba perdido. Y a eso he venido. Por ellos he venido. Y ese es el corazón del Padre. Entonces, cuando usted se sienta que no vale, que no tiene lo suficiente, este es el corazón del Padre. Él dice, vengan, yo no tengo ningún problema en que tú estés así. Cuando tú te acerques, mi presencia va a purificarte, mi presencia va a cambiar tus pensamientos y tus emociones y vas a salir renovado. Porque nosotros estamos accesando al Padre. Entonces, es muy importante que nosotros veamos cómo Jesús reflejaba el corazón del Padre. En Lucas 15 hay varios principios muy importantes de lo que nosotros podemos aprender. También aquí se encuentra la oveja perdida. Y el Señor dice, yo tengo 99 ovejas, las tengo aquí conmigo, pero por una, mira el corazón del Padre, por una que no esté acá, que me haga falta y que necesite de mí, yo voy a dejar estas 99 y yo voy por esa que me hace falta. ¡Wow! Ese es el corazón del Padre. Y Él dice, tengo esto aquí, ya está seguro aquí, voy a ir por aquella, me hace falta, que me necesita. Y yo sé que me necesita y yo le iré a buscar. He oído incluso líderes, pastores, hablar de esta parábola y decir, no, yo no dejaría mis 99 por un pecador. No lo haría.
Y es justamente ese es los paradigmas que tenemos en nuestra mente. Y nosotros pensamos en descartar cuando Dios piensa en restaurar. Nosotros pensamos en que esto no vale ya más la pena y Dios dice, vale toda la pena. Entonces ese es el corazón del Padre. Aprendamos a leer al corazón del Padre. Da un ejemplo más y habla del dracma perdida en la casa y dice, ¿qué hombre que tiene un dracma y que tiene estos dracmas, se le pierde uno, no va a barrer la casa, no va a buscarlo hasta que lo encuentre? ¿Qué hombre no va a hacer eso? Y está hablando de que Él le interesa a dónde estamos. Él le interesa buscarnos. Él es el que nos busca a nosotros. Mira el corazón del Padre. Él es el que nos busca. Y no nos busca porque somos santos y perfectos. Y no nos busca porque le estamos sirviendo. Ahora, en esa parábola, obviamente, estamos hablando de personas que no conocían a Dios y Dios los trae a su casa. Más adelante, en la siguiente etapa, vamos a ver cómo Él busca a los que ya estamos en su casa. Pero lo que quiero que usted y yo podamos ver es el corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. El segundo principio, mira bien al Padre. Mira bien al Padre. El primero que estaba hablando con ustedes, conózcalo. ¿Cómo lo conozco? Viendo cómo Jesús lo modelaba. Ahora, mira bien al Padre. Siempre en Lucas 15 está la historia del hijo pródigo. Y vamos a hablar un poco del hijo pródigo. Y ahí está la figura de un padre. Está la figura de un padre y está la figura de dos hijos. El padre tenía dos hijos y ambos tenían identidades rotas. Ambos hijos no veían bien al padre. Una de las cosas, el primer hijo que se habla es del hijo pródigo. Él era más osado, él veía al padre como un medio para obtener algo. El hijo pródigo ve al padre como un medio para obtener algo. Él llega y le pide su herencia. Pero mira el corazón del padre. En este tiempo, mira el corazón del padre. El padre no le dijo, no es el tiempo de dártelo. El padre le dijo, tienes que tener estos requisitos para que te la dé. El padre le dijo, no, tú no cumples estos requisitos. Ni te imaginas que te voy a dar esto. El padre le dijo, tómalo, llévatelo. Ese es el corazón del padre. Y ese hijo pródigo se llevó su herencia. La historia lo narra, que él lo malgastó, que él lo perdió todo y que volvió en sí y que regresa a la casa del Padre. Ahora, una de las cosas que se mira, y quiero leerlo en Lucas 15, 20, 24. Mire, ¿qué es lo que sucedió cuando este hijo que había perdido todo, que se llevó la herencia, que el padre le entregó, sabiendo que quizás no la merecía o la iba a malgastar, regresa? Levantándose fue a su padre, y mire esto, qué poderoso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y dice la palabra, y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Oh, qué poderoso es el Padre. Estaba desde lejos observando si venía su hijo. Y en esta parábola está hablando de hijos, no está hablando de gente que no conoce a Dios, como en la parábola de la dracma o de la oveja perdida. Aquí está hablando de hijos, de gente que conoce a Dios, de gente que está supuestamente ya en la casa de Dios, que sirve, que viene a la iglesia. Y le dice, y él, mire, estaba lejos su padre, lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué haríamos nosotros si a un hijo que le dimos todo, que le entregamos algo, que de por sí ya sabíamos que no se lo merecía ni estaba listo para obtenerlo, cómo hubiéramos reaccionado? ¿Cómo hay líderes que reaccionan, y pastores y líderes y servidores que reaccionan cuando alguien falla? Lo hemos dicho en otras capacitaciones, cuando alguien falla, salimos a decirle todo lo que hizo mal. Salimos a decirle, mira todo lo que hizo, todo lo que perdiste, todo lo que hiciste, le recriminamos, lo enjuiciamos. Algunos hasta los descartamos para siempre. Pero mira el corazón del Padre, dice que sintió no ira, no enojo, no dijo es el momento de sacarle todo lo que he hecho por él. No, él dijo, siento compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano,
sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijemos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el corazón del Padre. Por eso este segundo principio es mirar bien al Padre. El hijo pródigo veía al Padre como un medio para obtener algo. Mira, hay muchos hijos pródigos en la iglesia. Muchos que le han pedido algo a Dios, al Padre, y Dios se los ha dado. Y lo han perdido una vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas. Y vuelven, Él les vuelve a entregar algo, pero el vacío sigue estando. Porque seguimos viendo a Dios como un medio para obtener algo. Pero deberemos recapacitar. No es un medio para obtener algo. Él quiere amarnos y sanarnos. Mire qué poderoso como Él empezó a amar y a sanar a ese hijo. Nos abrazó, corrió, lo besó, le hizo un banquete, le tenía ropa, le hizo la mejor fiesta. Ese es el Padre Celestial. Ese es el Padre que debemos que conocer cuando caminamos con Dios. Pero la historia no termina ahí. Tenía 2 hijos. Ahora vamos a hablar un poco del segundo hijo. El segundo hijo, a diferencia del primero, el primero veía al Padre como un medio para obtener algo, el hijo pródigo. El segundo quería acceso al Padre por obras o desempeño, religiosidad, y buscaba también obtener algo y buscaba recompensas. Si usted se fija en la historia, al final ambos tenían un enfoque material. El hijo mayor estaba enojado, y estaba enojado no porque regresó su hermano, no estaba enojado porque su padre corrió, lo abrazó y lo besó. Se enoja porque le dieron ropa, calzado, le dieron un becerro grande, y él se molesta porque él quería eso también. Pero el padre le dice, tú siempre has estado conmigo, tú tienes acceso a todo esto. Así hay muchos hijos de Dios hoy. Como las obras, con servicio, con hacer esto, con hacerlo, con activismo, con hiperactividad religiosa. Queremos que el Señor nos bendiga. De nuevo, que siento fuerte corregir en mi espíritu. Hay gente que piensa que Dios la bendice porque sirve. No, nosotros servimos porque estamos agradecidos con Él. Y si Dios nos bendice y nos entrega algo es porque nos ama y somos sus hijos. Lo está viendo acá. El hijo pródigo, ¿qué hizo? ¿Qué servicio había hecho? Nada. Había perdido todo. Y el Padre lo restaura y el Padre le da autoridad y lo limpia y le pone nuevas ropas. Es el amor del Padre. Él sabe cómo bendecir. Tercero, lo primero era que teníamos que nosotros estar pendientes y ver cómo Jesús modeló al Padre. Conocer al Padre a través del modelo de que Jesús nos dio, que mostraba al Padre. Lo segundo, mira bien al Padre. Y lo tercero, ama al Padre. Primera de Juan 4:19-21 habla que Él nos amó primero. Entonces imagínense, usted está recibiendo todo este amor, todo este amor incondicional de parte de Dios. Dios lo está perdonando, no una vez, todas las veces que usted se acerca a Él. Dios lo levanta, Dios le habla. No vamos a amar al Padre de esa manera. Amar al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ama primero y terminamos amándolo luego de poder recibir todas esas manifestaciones del amor del Padre. Nosotros tenemos que amar al Padre. Tenemos que ser agradecidos con Él y amarlo con todo nuestro corazón. De hecho, es el primer mandamiento. Jesús le pregunta cuáles son los mandamientos más importantes, de 600 mandamientos, leyes y estatutos. Y ellos estaban preguntando de eso, pero Él les dice, amarás a tu Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre nuestro estado ahorita emocional, sobre nuestro estado a donde usted se esté desenvolviendo. Quizás todo puede estar mal, pero Dios lo que tenemos que hacer es amarlo a Él, y ese amor que regresa hacia nosotros va a hacer toda la diferencia. Y va a hacer toda la diferencia para cuando estemos ejerciendo el servicio, estemos ejerciendo posiciones de liderazgo, sirviéndole a otros. El amor del Padre que está en nosotros, que ha sido derramado, Romanos 5 lo dice, ese amor es el que entregaremos a los demás. Cuarto, la voz del Padre. Estamos hablando de conocer al Padre. Estamos hablando hoy que si yo conozco al Padre, todo eso, el corazón huérfano, todas esas heridas, todos esos paradigmas van a salir de nuestra vida.
y vamos a tener la experiencia total de caminar con Dios. No solo es conocer al Hijo, no solo es conocer al Espíritu, todo eso es para que conozcamos al Padre. La voz del Padre nos da algunas cosas y es sumamente importante. La voz del Padre, el Padre endorsa y da propósito. Dios nos habla, el Padre nos habla a nosotros mismos, nos valida nuestra vida. El Padre nos endorsa, nos da un propósito. Para cada uno de nosotros vamos a encontrar ese propósito ahí en la intimidad con Dios. Él nos va a hablar, Él nos va a decir, ¿para qué nos creó? ¿Para qué estamos hoy aquí? Él lo hará. Otra cosa que encontramos cuando se cierra la puerta, cerrada la puerta y oímos la voz del Padre es, el Padre es una fuente. Él siempre va a ser una fuente de amor, una fuente de protección, una fuente de sabiduría. Esto se recibe del Padre Celestial. Y debemos ser el reflejo del Padre Celestial. Es aquí donde empieza a ser el reto. Nosotros estamos recibiendo algo del Padre, vamos a tener que reflejar eso en nuestra casa, en primer lugar, en nuestra primera iglesia, en nuestro primer ministerio. Vamos a tener que reflejar al Padre con nuestra esposa. Cuando esté ahí ella un poco enojada y esté un poco tensa, yo tengo que reflejar al Padre. Cuando mis hijos están y me han sacado toda mi carne, esté molesto, yo tengo que saber cómo reflejar al Padre. De eso estamos hablando hoy. En nuestras áreas de servicio, saber reflejar al Padre. Saber levantar a otros, saber bendecirles, saber tener paciencia, saber poderles potenciar y lanzar a su propósito a otros, saber poder multiplicarnos. Eso es cuando tenemos la paternidad de Dios en nuestra vida. El Padre también, la voz del Padre, ¿qué más nos dan? El Padre nos afirma y aprueba, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado y quien tengo complacencia. Dios nos va a estar afirmando y aprobando. Mire, he recibido tanta afirmación, tanta aprobación de Dios, que es increíble, y es por eso que nos lanzamos, o me he podido de pie en lugares donde a lo mejor no tenía la capacidad para estar. A lo mejor no tengo la capacidad para estar hoy aquí frente a ustedes. Pero el Padre me ha afirmado tanto, de tantas maneras, ahí en el cuarto, cerrada la puerta, que mi vida ha sido afirmada en Él. Ahora, muchos de nosotros andamos buscando la afirmación del hombre, buscamos el aplauso del hombre, buscamos que la gente, que el líder, que el pastor, que el líder espiritual, que mi esposo, que mi esposa me mire, o que el jefe me mire y me apruebe. No, hermano, es justamente lo que Dios quiere cambiar. Yo he pasado una temporada donde no había nadie que me pudiera decir qué bien lo que está haciendo. Solo había una voz, y esa voz era la que me ha levantado. Oír la voz del Padre, la aprobación del Padre. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos más voces. Seguimos, el Padre da identidad. No valemos por lo que tenemos, valemos por lo que somos. Muchos en el servicio quieren valer porque le dan un nombre, le dicen pastor, le dicen líder, le dicen, no sé, cualquier nombramiento, y eso nos hace valer. Nos dan una empresa, en la empresa nos dan una promoción, y entonces ahora, como soy el gerente regional, el gerente nacional, eso es lo que llena mi corazón. No, eso no tiene que ser. Nuestra identidad no está en eso, porque esas cosas se pierden, esas cosas vienen, van. Pero el Padre siempre va a estar para nosotros. Nuestra identidad no tiene que estar en que manejamos un vehículo grande, o una cuenta de banco grande, o vivir en la colonia de moda, o estar en el mayor puesto en una institución, o en el liderazgo de un lugar. Nuestra identidad debe estar en el Padre. Por eso es importante conocerlo. Por eso es importante pasar tiempo con Él. Por eso es importante que usted y yo tengamos la revelación del Padre Celestial. Padre eterno. Él siempre será nuestro Padre. Él siempre nos estará esperando. Hay algo que dijo Pablo, y me gusta cómo lo dice en 1 Corintios 4:15, en la versión TPT. Siguiendo hablando de los padres, el quinto punto es ayos versus padres. Y dice el apóstol Pablo, porque aunque podrías tener innumerables niñeras en Cristo, diciéndote lo que estás haciendo mal, no tienes muchos padres que te corrijan en el amor. Pero soy un verdadero padre para ustedes porque me convertí en su padre cuando les di el evangelio y los traje a la unión con Jesús. Por eso he enviado a mi querido hijo Timoteo, mire qué importante, a quien amo
Mire cómo él se expresa de Timoteo. No dice, oh, te estoy mandando ahí a mi auxiliar, te estoy mandando ahí al muchacho, te estoy mandando, sí, ahí la servidora. No, te estoy mandando a mi querido hijo Timoteo, a quien amo. Él es fiel en el Señor. Y mire qué poderoso, y le recordará cómo me conduzco. O sea, él ha visto cómo me conduzco, me he reproducido en él. Recordará cómo me conduzco, como quien vive en unión con Jesús. Y las enseñanzas que traigo a cada iglesia en todas partes. La palabra de Dios habla de los ayos versus los padres. Y él lo está diciendo en 1 Corintios 4:15. ¿Quién era un ayo? Era un asalariado. Era alguien que le decían, ok, hay que cuidar, hay que enseñar a estas personas, pero tú lo vas a hacer de 8 a 12. Y se le pagaba por eso. Es decir, él no iba a cumplir más allá. Él no se iba a quedar hasta las 4, a las 5 o cuando todo se arruinara. Hay muchos ayos en la iglesia. Eso lo dice Pablo. Pocos padres. Hay muchos que simplemente están haciendo su labor, pero no les interesa ir más allá. Pero él está diciendo, yo no soy un ayo, yo no soy un asalariado, yo no soy alguien que está buscando mi propio bienestar. Yo vengo y yo quiero ser un padre. Hay muchos ayos, pocos padres. El reto es que nos convirtamos en padres de muchos. No solo en nuestra casa, no solo en el lugar de trabajo, en el lugar de servicio, en cualquier lugar donde estemos, podemos manifestar la paternidad de Dios. Podemos bendecir a otros con solo manifestar la paternidad de Dios. Y él está diciendo, no, hay muchos ayos. En la iglesia hay demasiados ayos y pocos padres. Y es importante que nosotros aprendamos a caminar en esa paternidad. Él muestra la paternidad, porque un apóstol, lo que en verdad está diciendo, la palabra apóstol no es algo tan rimbombante como muchos creen. La palabra apóstol significa enviado. Pero una de las características de ser un apóstol es que yo demuestro la paternidad de Dios. Tengo hijos espirituales, comulgo con mis hijos espirituales. No solo tengo hijos naturales, también tengo hijos espirituales, como en el caso de Timoteo y Pablo. Y qué poderoso es ver cuando hay hijos y padres espirituales y hijos y padres naturales juntos, caminando para Dios. Por eso nosotros no podemos conformarnos con lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. No podemos ser padres así nomás. Muchos de nosotros tenemos una enseñanza de ser ayo. Muchos de nosotros tenemos una enseñanza de ser asalariado. Muchos de nosotros tenemos solamente esa enseñanza. Pero Dios quiere que transicionemos y podamos manifestar la paternidad y podamos entonces bendecir a otros de otra manera, en otro nivel. Dios, a cada uno de los que está viendo esta capacitación de hoy, nos quiere llevar al siguiente nivel. Pero muchos tenemos paradigmas, muchos tenemos, en inglés dice mindsets, muchos tenemos muchas cosas, incluso dogmas de hombres, religiosidad, que no nos permite ir al siguiente nivel. ¿Sabe? El problema más grande para seguir creciendo, para seguir, el Señor, la palabra nos enseña que Él quiere llevarnos de gloria en gloria, quiere que crezcamos en estatura como crecía Jesús, en gracia, en favor con los hombres, pero ese crecimiento se detiene por el orgullo espiritual, porque creo que ya sé, porque creo que ya llegué. Y el mayor obstáculo al crecimiento de su empresa, de su negocio, del ministerio donde Dios lo ha puesto, somos nosotros mismos. Porque ya pensamos, esta es la única manera de hacer esto, es la única forma de servir. Estos dogmas que aprendí hace 40 años, esta capacitación que tuve hace 30 años, solo esto es válido y no quiero seguir creciendo. Dios nos invita a crecer. Por eso estamos en estas capacitaciones, porque queremos que el Espíritu Santo despierte en cada uno de los servidores, líderes, pastores de esta casa, el querer capacitarse, el querer crecer, porque Dios nos lleva a una nueva temporada. Y cuando nosotros crecemos, y cuando nosotros nos despojamos de aquello que nos detenía, vamos a poder crecer. Por eso, el que impide el crecimiento soy yo mismo. Entonces, si yo soy el que está impidiendo el crecimiento, usted mírelo. Mire, hemos hablado mucho esta palabra. Mire qué tan enseñable es. Mire qué tan dispuesto está a poder pensar y validar y decir, quizás estas áreas necesiten mejorar en mi vida. O mírese hablando. De la abundancia del corazón habla la boca. No, yo ya sé esto. Hay alguien que dice, he oído esta expresión, no hay nada nuevo bajo el suelo. O sea, en otras palabras, no hay nada más que aprender. Yo ya sé todo. Y eso es peligroso, hermano. Y cuando nosotros hemos parado de crecer
entonces vamos a tener tropiezos en las cosas nuevas que está trayendo el Señor. En nuestra casa estamos preparándonos anticipadamente porque Dios va a traer cosas nuevas, pero nosotros deberemos dar ese paso, esos pasos a crecer. Y de eso se trata, dejar de ser ayos, dejar de ser asalariados, dejar de ser personas que cumplen con simplemente lo que les dijeron y pasarnos y ser padres de muchos. Para ir cerrando, la bendición. La bendición era una figura importantísima en la palabra de Dios. Y sobre todo lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, como el patriarca bendecía a sus hijos y ponía manos, les declaraba una palabra a cada uno de ellos. Y si usted era el primogénito, tenía la bendición de llevarse todavía un poco más que los demás. La bendición era importante. Mire lo que dice Génesis 27, 28, 29. Dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, porque Jacob le había robado la primogenitura, la bendición de su padre. Es importante que nosotros valoremos la bendición que podemos recibir en una casa espiritual como esta, la bendición a través de un servidor, de un líder, de un pastor, de un guía espiritual, la bendición a través de un padre espiritual, porque no, algunos tendrán la bendición de tener un padre espiritual. ¿Cuánto anhelamos a veces que un padre espiritual ponga su mano en nuestros hombros y nos bendiga, o que un padre natural nos bendiga? Quizás algunos días no tengamos a nuestro padre, o eso es imposible que suceda, pero ese no es el punto. El punto de la buena noticia es que tenemos al Padre Celestial y Él va a bendecirnos, Él va a hablar bien de nosotros, Él está para bendecirnos. Y por eso estamos hablando hoy de esto. El Padre Celestial está para bendecirnos, está para capacitarnos a ir al siguiente nivel. No se quede atrás, no se resista a lo que Dios está trayendo. Dé el paso, demos el paso juntos y crezcamos, y que esa bendición que viene del Padre Celestial la podamos recibir. ¿Dónde la recibo? Dice alguien. Todos los días, cerrada la puerta, ahí está su Padre, y en lo secreto hable con Él, tenga tiempo con Él, dígale cómo se siente, dígale qué piensa, pregúntele hacia dónde va, dígale cuánto lo ama también. Si se ha equivocado, Él lo limpia. Si necesita restauración, Él lo restaura. Si necesita un abrazo, Él lo abraza. Si necesita provisión, Él se la dará. Si necesita salud, Él se la dará. Él es el buen Padre. Él es el buen Padre. No se pierda el tesoro más grande que está inmerso en la palabra de Dios. Se me acabó el tiempo y yo quiero orar por usted. Una oración muy especial esta vez, y es para que podamos ser bendecidos por el Padre. Señor, te doy gracias porque estamos aquí, este grupo de servidores, líderes, pastores, todo aquel que mire hoy este en vivo, en diferido, Señor. Yo te pido que pongas en ellos, en cada uno, Señor, el anhelo de experimentar tu paternidad, el anhelo de tener esa intimidad que tenía Jesús, el anhelo de entrar a ese cuarto, cerrar la puerta y pasar tiempo contigo. Que así como hemos hablado de Jesús, las experiencias de de entrar a tu casa, de ser adoptados en tu familia, que así como hemos hablado de experiencias con el Espíritu Santo, de experiencias de poder haber sido activados, de conocerte de otra manera, podamos también expresar el poder conocer a la Trinidad total y al tesoro más grande del Evangelio, que eres tú Dios, eres tú nuestro Padre. Conocer al Padre Celestial, que podamos conocerlo, que podamos intimar con Él como nunca antes lo habíamos hecho, sin temor, quitando los paradigmas que nos hirieron y nos impiden entrar a estar con Él. Que el Padre te bendiga, que el Padre te guarde, que el Padre haga resplandecer tu rostro, que puedas conocer al Padre a través de este tiempo con Él, que las heridas sean sanadas, que el Padre quite las mentiras que hemos creído por años, que el Padre te capacite, que el Padre te levante, que el Padre te haga un hombre y una mujer nueva, que el Padre abra camino donde no hay, que el Padre te levante en lo alto para que bendigas a otros, para que hables de Él a otros, que el Padre, que su paternidad, que sea un reflejo
en nuestra vida y nuestra vida alcance a nuestros hijos y a aquellos que nos rodean. Que la experiencia de conocer al Padre cambie tu caminar en Dios, cambie tu servicio, cambie tu liderazgo y cambie tu vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí conectados. Pueden dejar sus comentarios ahí abajo. Y recuerde, en esta temporada tenemos una línea, estamos alineados y el Espíritu Santo está diciendo, es un tiempo de prepararnos anticipadamente y que nosotros podamos estar acá y poder reflejar esa unidad, edificando y hablando el mismo idioma. Dios te bendiga.